Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. En este día la palabra de Dios nos presenta un nuevo episodio de la persecución contra los apóstoles. Los saduceos, que no creían en la resurrección, están llenos de ira porque Pedro y Juan anuncian que Jesús ha resucitado. Los apedrean, los meten en la cárcel. Es la respuesta del poder humano ante la verdad que no puede controlar. Pero el poder de Dios es más fuerte. Durante la noche, un ángel del Señor les abre las puertas de la cárcel. No es una evasión humana, es una intervención divina. Las puertas se abren, los guardias no se dan cuenta, la libertad viene de lo alto. El ángel no les dice que huyan, que se escondan, que se pongan a salvo. Les dice: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. La libertad que Dios da no es para el descanso, sino para la misión. Los apóstoles son liberados no para disfrutar de su libertad, sino para seguir anunciando el Evangelio. Ellos obedecen. Se van de madrugada al templo, el lugar público por excelencia, y se ponen a enseñar. No hay miedo, no hay vacilación. La experiencia de la liberación divina los fortalece. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los suyos convocan al Sanedrín y mandan traer a los presos. Los guardias van a la cárcel, la encuentran bien cerrada, los centinelas en sus puestos, pero la celda vacía. No hay explicación humana. El poder religioso y político se queda sin saber qué pensar. No pueden controlar la situación. En ese momento, llega un aviso: los que estaban presos están en el templo, enseñando al pueblo. Es la ironía de la historia. Los que deberían estar encerrados están libres y predicando. Los que tienen el poder están confundidos y frustrados. El jefe de la guardia va con sus hombres a traer a los apóstoles, pero sin violencia. Temen al pueblo, que podría apedrearlos. El poder humano tiene miedo del pueblo. Los apóstoles, en cambio, no temen a nadie. En este día la palabra de Dios nos ofrece uno de los textos más hermosos y profundos de todo el Evangelio. Es el corazón del mensaje cristiano, la síntesis de la buena nueva. Jesús, en su diálogo con Nicodemo, revela el amor inmenso de Dios y el sentido de su venida al mundo. No es un discurso de condenación, sino de salvación. No es una amenaza, sino una oferta de vida. Comienza con una afirmación que resume todo el Evangelio: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. El amor de Dios no es un sentimiento abstracto, sino una acción concreta. No amó solo a los buenos, a los justos, a los que lo merecen. Amó al mundo, a la humanidad entera, en su condición de pecadora y necesitada. Y la prueba de ese amor es la entrega de su Hijo único. No escatimó lo más preciado. Dio a su Hijo para salvar a los que estábamos perdidos. El propósito de esta entrega es claro:
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. La fe es la respuesta al amor. No es un mérito humano, sino la aceptación del don. El que cree en Jesús no perece, no se pierde, no se aniquila. Tiene vida eterna. No solo vida después de la muerte, sino vida ya ahora, vida en abundancia, vida que no termina. Jesús subraya que no vino a condenar. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Si hay condenación, no viene de Dios, sino de la opción humana. Dios quiere la salvación de todos. Jesús es la manifestación de ese deseo salvífico. La condenación no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de rechazar la luz. La consecuencia de rechazar la luz. El que cree en Jesús no es condenado. El que no cree, ya está condenado. No es que Dios lo condene, sino que él mismo se coloca en la condenación al rechazar al Salvador. La causa de la condenación es la preferencia por las tinieblas. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Jesús, la verdad, el bien. Las tinieblas son el pecado, la mentira, el mal. Los hombres eligen las tinieblas porque no quieren que sus obras sean expuestas. Hay una relación íntima entre la conducta y la actitud hacia la luz. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. El mal huye de la luz porque la luz revela su maldad. No quiere ser confrontado con la verdad. Prefiere la oscuridad donde puede ocultarse. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que vive en la verdad no teme la luz. Se acerca a ella porque sus obras son buenas, y la luz las manifiesta como don de Dios. Hermanos, este texto es un resumen de nuestra fe. Nos habla del amor incondicional de Dios. No es un amor que espera que seamos buenos para amarnos. Es un amor que nos ama primero, que nos ama cuando éramos pecadores, que nos ama hasta dar a su Hijo. No hay mayor prueba de amor. Nos habla de la fe como respuesta. Creer en Jesús no es un lujo intelectual, es la decisión de aceptar al Salvador. No es una opinión entre otras, es la opción fundamental que da sentido a la vida. El que cree tiene vida eterna. No porque la merezca, sino porque la recibe. Nos habla de la condenación como autoexclusión. Dios no condena a nadie, el hombre se condena a sí mismo al rechazar la luz. El infierno no es un lugar donde Dios envía por venganza, sino la situación de quien ha elegido vivir sin Dios, en las tinieblas. Nos habla de la relación entre fe y obras. No se trata de un moralismo, sino de una coherencia. Quien ama la verdad vive en la verdad. Quien hace el mal huye de la luz. La fe no es un sentimiento, sino una vida. Las obras no son méritos para ganar la salvación, sino expresión de la fe que ya se tiene. La luz ha venido al mundo. Jesús es la luz. Ya no hay excusa para permanecer en tinieblas. La luz brilla, pero hay que acercarse a ella. No basta con saber que existe, hay que caminar hacia ella. Que el Señor nos conceda la gracia de creer en su Hijo. Que aceptemos el amor inmenso de Dios. Que no prefiramos las tinieblas a la luz. Que nuestras obras sean buenas, no para presumir, sino para que se vea que están hechas según Dios. Y que, creyendo en Jesús, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Y la salvación está en Él. Amén.